El 12 de octubre de 1492 se producía uno de los acontecimientos más trascendentales de toda la historia europea y universal, el descubrimiento de América por parte de los marineros que viajaban a bordo de las naves La Pinta, La Niña y la Santa María. Por ello, si quieres ir más allá de lo que siempre se enseña en el colegio y quieres conocer más en profundidad cómo fue este suceso, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 58 del podcast Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Esta semana, concretamente el 12 de octubre, pero del año 1492, se cumplió la efeméride de uno de los hechos más importantes de toda la historia de la humanidad, el descubrimiento de América, un suceso que cambiaría para siempre el mundo completo. Y bueno, ya que esta fecha siempre ha estado, o al menos en los últimos años, siempre ha estado rodeado de cierta polémica, sobre todo en las redes sociales, he querido contar con un gran experto en la historia de América para que nos cuente un poquito más sobre cómo fue concretamente este descubrimiento de América. Él es Juan Bosco Amores Cadredano, catedrático de Historia de América de la Universidad del País Vasco. ¿Qué tal estás, Juan? Muy buenas tardes, muy bien, Óscar. Espero que tú estés también muy bien. Muchas gracias por esta invitación a participar en este programa tuyo, en este podcast, que según tengo entendido, pues está teniendo mucho éxito, por lo que te felicito. Muchísimas gracias. Y por supuesto, gracias a ti por aceptar esta entrevista porque creo que juntos podremos hacer un gran bien a la divulgación histórica de este periodo. Ojalá sea así, estupendo. ¿Qué hace falta? ¿Eh? Sí. Por ejemplo, para empezar, podríamos hablar acerca de qué importancia crees tú que tiene hoy en día la divulgación histórica y sobre todo, o sea, la divulgación histórica en primer lugar en general y más concretamente la divulgación histórica de un hecho tan trascendental como es el descubrimiento de América. Bueno, creo que mm, eh, por todas las fuentes de información, eh, sabemos que ahora mismo en general lo que se puede llamar la divulgación histórica pues está como de moda. La novela histórica, las revistas de historia y alguna está teniendo un éxito inusitado, eh, o más de una, los documentales de la televisión, etcétera, ¿no? Bueno, yo no soy muy frecuentador de las redes sociales, pero sí, bueno, desde luego YouTube, si uno entra, pues es terrible, ¿no? La cantidad inmensa. O sea que la divulgación histórica creo que efectivamente eh, ahora mismo pues está muy de moda y a largo plazo pues puede hacer mucho bien. Obviamente se dicen muchas cosas, quizás demasiadas, con muy poco fundamento y se puede confundir a la gente. Pero mirando las cosas en el largo plazo, yo creo que es mejor que exista esa divulgación, incluso con errores o con fallos, que lo contrario, que es lo que ahora pues algunas leyes o algunos políticos pretenden, que es incluso cancelar la historia. Pretenden casi quitarla del currículum de bachillerato, de las enseñanzas medias, lo cual pues me parece una auténtica barbaridad, ¿no? O sea que en cualquier modo me parece que es mucho mejor que abunde esa divulgación histórica, aunque nos gustaría que fuera más, en fin, más científicamente correcta, ¿no? Y luego, pues, claro, el tema, en fin, el gran tema que nos convoca hoy, pues nunca, yo creo que
es de esos temas de los que nunca se habla lo suficiente, ¿no? Porque realmente, pues sí, es, como decía el cronista López de Gómara en el siglo XVI, eh, pues el hecho más grande jamás ocurrido en la historia universal, después de, él decía, porque después de la creación del mundo y del nacimiento y muerte del que lo crió. Bueno, referencia a Jesucristo. Y de un modo más laico lo decía Adam Smith, el famoso autor de La riqueza de las naciones, pues diciendo más o menos lo mismo, es decir, que el hecho decisivo de la historia hasta el momento, lo más importante, pues había sido justamente el descubrimiento de América y el paso, él añadía, y el paso hacia las Indias Orientales por el Cabo de Buena Esperanza, ¿no? La gesta de los portugueses. O sea que efectivamente me parece que es, en fin, que es un momento muy apropiado para, para este propósito tuyo ahora de divulgar más o de contribuir a la divulgación de este hecho tan absolutamente relevante. Mm. Sí, y desde luego, como dice, divulgar con rigor, porque para divulgar sin rigor ya están los periódicos. Por supuesto. Y además desde que nacieron. Es un tema que conozco también bien, porque he estudiado bastante el origen de la prensa y bueno, y mi colega, el catedrático de Historia de América en la Universidad de La Laguna, Manuel Hernández, es otro que ha estudiado mucho también el origen de la prensa, sobre todo en América, Mm, y sabemos muy bien pues esto que afirmas. Muy bien. mm. Para empezar, yo quisiera que aclaráramos un concepto, ¿no? El concepto básico, que es el del descubrimiento de América, porque en redes sociales cada 12 de octubre siempre se pone el típico chulito este de, no, América no fue descubierta, fue invadida, no sé qué, saqueada. Y bueno, yo creo que habría que aclarar por qué lo llamamos de verdad descubrimiento de América, ya que por lo menos a nivel europeo, bueno, sabemos que, o al menos a nivel arqueológico, está demostrado que los vikingos fueron los primeros europeos en llegar a América, pero no dieron a conocer sus descubrimientos, así que nos tenemos que remitir al año 1492, cuando llegaron los castellanos, que sí que llegaron a ese continente nuevo y sí que volvieron y con el paso del tiempo, ¿no? Pues se dieron cuenta de que era un continente nuevo y lo divulgaron. Lo divulgaron, es decir, lo descubrieron para el resto de Europa y por eso lo llamamos descubrimiento, ¿no? Bueno, efectivamente tú mismo has respondido a la pregunta muy bien, de una forma muy correcta. Y bueno, efectivamente, o sea, aparte, lo primero que has dicho, pues podemos afirmar que toda la Tierra ha sido sucesivamente pues invadida y saqueada por los hombres, es decir, que se han ido desplazando desde su origen, donde fuera, pues hacia otros lados, y dice, bueno, o sea que eso es una bobada. Bueno, y claro, pues todo lo que se descubre, lo que uno descubre, si no lo da a conocer, ahí se queda y es como si no se hubiera descubierto ni conocido. Pero no solo un lugar geográfico, por ejemplo, las fuentes del Nilo, sino también el átomo o cualquier otra cosa. Es decir, que no. Yo siempre le digo a mis alumnos que la teoría del náufrago de Robinson Crusoe es ficción, porque si fuera verdaderamente un náufrago total, nadie se habría enterado de que ese tipo pues, se quedó allí y luego murió. ¿No? De manera que es como tú has dicho. Es decir, por eso, bien. Pero incluso, o sea, se da a conocer un nuevo continente a todo el resto del globo. Pero además, a los propios americanos, que tampoco tenían noticia de la existencia del resto del mundo, ni siquiera de los que vivían en su continente, pero estaban un poco más lejos de lo que ellos llegaban. O sea que los aztecas, pues, no sabían de la existencia de los incas, ni los incas de los aztecas, por ejemplo, ¿no? O sea que esto es así de claro. Mm, toda la razón del mundo. Y bueno, nos trasladamos ahora a esa península ibérica para entender un poco los antecedentes del viaje de descubrimiento a América.
Porque claro, o sea, tenemos que tener en cuenta que este descubrimiento se produjo en octubre de 1492 porque antes no había pues los avances científicos, ideológicos, tecnológicos, etcétera, que permitieran hacer un viaje de esta magnitud. Entonces, podríamos hablar un poco acerca de esos cambios que hicieron que justo en este año y no 100 años después ni 100 años antes, pues la humanidad no tuviera esa capacidad técnica para realizar el descubrimiento. Vamos a ver, esto es una historia larga que está totalmente ligada a la expansión, a la gran expansión de Europa occidental, que comienza en el siglo XII, por lo menos. Hoy se acelera, ya en los siglos XII y sobre todo en el XIII. Una expansión de la agricultura, probablemente hubo una larga época de bonanza climática porque la economía era completamente natural, ¿no? Las ciudades, el desarrollo de las ciudades y por tanto también de los mercados, las monarquías que nacen en esa época, las llamadas, o que antes llamábamos monarquías nacionales, la gran aristocracia, a medida que se ha ocupado la tierra y en el entorno también de las cortes, la riqueza, por tanto, creció mucho, y de ahí también, lógicamente, el comercio sobre todo de larga distancia, que es lo que impulsa el gran desarrollo de la navegación. Primero por el Mediterráneo, donde los italianos conectan el final de las rutas del Extremo Oriente, la famosa ruta de la seda, por resumirlo de alguna manera, con el norte de Europa, a través de Italia y a través del pasillo de los Alpes hacia Francia y pues hasta Flandes. Bueno, esto ya ocurre en el siglo XIII con toda seguridad, si no antes. También desde Italia, ya en el XIII, se abre otra ruta hacia el norte atlántico europeo, costeando la península ibérica, a partir de casi el final de la Reconquista aquí en España, a mediados de ese siglo, sobre todo en la zona del Levante, Valencia, Mallorca y el Valle del Guadalquivir, en especial Sevilla, ¿no? Esos italianos y también mallorquines también comercian en el Mediterráneo con las plazas musulmanas del norte de África y llegan a las Canarias, que eran conocidas ya desde la antigüedad, en ese mismo siglo. Entonces esa navegación del Mediterráneo al Atlántico se convirtió en un gran negocio, por eso se mantuvo y se acrecentó. Un negocio que sobre todo era el negocio de la sal, tremendamente necesaria en el norte, en todas partes, que se exportaba desde el sur del Atlántico, de la península ibérica. El pescado, hay que tener en cuenta que por decisión de la Santa Sede, los concilios de Letrán, pues empieza todo el tema de la cuaresma, la abstinencia de carne y todo eso. Con lo cual empieza el pescado, pues el traslado del pescado era un problema serio. La conexión de todas esas áreas sucesivamente eh, para, en fin, trasladar todos los productos de un lado a otro. Bueno, y en esa navegación es donde surge un nuevo tipo de buque, de barco, que será lo que conocemos como la carabela o la nao, mucho más apta para la navegación en alta mar, en la navegación oceánica. La mejora de algunos instrumentos náuticos, como el astrolabio, la brújula, el sextante, que ayudaban a situarse también en latitud, sobre todo, más que en longitud, y mapas, muchos mapas. Por ejemplo, la primera ocupación de Colón, cuando estuvo unos años en Portugal, en Lisboa, pues fue precisamente ser pintor de mapas, y de eso vivía, y eso fue fundamental para él. Bueno, luego ya en el siglo XV, pues ahí hay un hiato, hay una época que es la famosa época de la Guerra de los 100 Años y, bueno, la peste, todo eso. Pero muy pronto, ya en el siglo XV,
fue decisiva la empresa de Portugal, la empresa africana de Portugal, que es bastante conocida, ¿verdad? Portugal acabó muy pronto su reconquista y se lanzó a la conquista de las plazas del norte de África con la excusa de evitar una nueva invasión musulmana, pero en realidad para hacer negocio. Querían superar la intermediación musulmana, en buena medida turca también, en el norte de África, de las rutas de productos de lujo que venían en caravana, que llegaban hasta el norte de África en caravana, desde el sur del Sáhara y más allá. Caravanas que traían oro, marfil, maderas preciosas, esclavos y especias. Y especias. Todos productos que esas nuevas monarquías, esos nuevos territorios, o sea, esos territorios en plena expansión del occidente europeo, pues, vamos, o sea, se bebían como agua de verano, ¿no? Los portugueses son los que descubren, ya siguiendo su empresa africana por la costa occidental de África hacia el sur, son los que descubren la llamada Vuelta de África. ¿Eso qué es? Pues sencillamente en el hemisferio norte, en el Atlántico norte, los vientos, bueno, y también en el Pacífico norte, los vientos van en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, desde el sur de la península ibérica hacia el Ecuador, los alisios van justamente, pues es que te llevan, son una autopista que te llevan hacia la costa occidental de África y hacia las Canarias. Pero ¿cómo regreso? Cuando solo lo único que tengo son velas, que tiene que impulsar el viento. ¿Cómo regreso? Pues entonces, en esos intentos de regreso, con muchísimos fallos, de los cuales no conocemos la mayoría porque se quedarían en el océano, alguno descubre los vientos más al norte que te regresan, los vientos del oeste, que vienen, digamos, desde lo que hoy ya conocemos como América, hacia Europa. En esa vuelta de África que descubren los portugueses, lo que le lleva, por ejemplo, en 1425 a descubrir las Azores, que es como una especie de escala en medio del Atlántico para regresar a Europa. Hay que tener en cuenta que sin la posibilidad del regreso, los marinos no se embarcan hacia un destino. Igual que los americanos cuando fueron a la Luna, hasta que no averiguaron la manera de regresar, que es lo que no descubrieron los rusos, pues no se embarcaron a la aventura. Bien, de ahí siguió la conquista de las Canarias por los reyes católicos, en realidad con el mismo propósito que los portugueses. De hecho, castellanos y portugueses, castellanos andaluces en realidad, y portugueses mantuvieron un conflicto serio en las costas occidentales de África por la rivalidad entre los dos países, entre las dos coronas, entre las dos gentes. Bien, los portugueses alcanzaron el Cabo de Buena Esperanza, que en realidad llamaron Cabo de las Tormentas, por el lío que encontraron allí, en 1489. Y sabiendo que ese era el extremo de África, era fácil de advertir, por lo que ya conocían de la Tierra y de los mapas de Ptolomeo, etc., inmediatamente prepararon la expedición para seguir hasta la India, que salió 3 años más tarde, ¿no? Esta fue la ruta portuguesa hacia la India, la tierra de las especias, que era el objetivo, y más allá, llegando para encontrar el oro que se sabía que venía también de Asia, etc., ¿no? Y esa ruta, el rey de Portugal supo reservársela, pidiéndole pues al Papa, que era como, no sé, como hoy día el mandato de la ONU, ¿verdad? Aunque no todos lo reconocieran, que le concediera la exclusividad de esa ruta hacia el este, hacia la India, por África. Bien, y enseguida se montó, en fin, se advirtió el gran negocio. En realidad ya se había advertido, porque ya los portugueses habían comenzado el gran negocio de las especias desde sus posiciones en la costa tropical y ecuatorial de África, ¿no? Y las especias tenían
pues casi el valor del oro o la plata por su gran demanda y escasísima oferta, al no darse más que en zonas tropicales. La demanda europea de especias y de oro fueron los grandes motores de la expansión. Esto es un poquito, es decir, bueno, un resumen muy apresurado de lo que, para contestar a tu pregunta. En realidad, pues haría falta varias horas para explicar un poquito mejor pues cómo fue surgiendo todo lo que luego fue el proyecto de Colón. Mm. Sí, yo creo que está claro que estamos haciendo, o mejor dicho, estás tú haciendo un esfuerzo titánico para resumir un proceso tan complicado, un proceso histórico tan complejo, en apenas unos minutos. Pero yo creo que, bueno, aparte de que lo has hecho muy bien, yo creo que es muy necesario porque demuestra, y es una de las cosas que queríamos demostrar, ¿no? Con este programa, que las cosas no son para nada sencillas en la historia, que el hecho de que Colón, ¿no? Descubriera América en el 92, pues fue por todo lo que arrastraba ya desde hace siglos, de ese proceso histórico naval de los reinos ibéricos por avanzar por África y demás. Entonces, yo creo que es muy necesario eso para demostrar que la historia para nada es simple. Y bueno, hablando de nuestro protagonista, de Cristóbal Colón, ¿de qué sabemos de su vida antes de esta fecha emblemática, antes de 1492? ¿Y por qué los reyes católicos apostaron por su empresa cuando tengo entendido que otros la habían rechazado? Muy bien. Bueno, lo primero que hay que advertir, para, en fin, porque como han surgido tantas alternativas eh, bastante, en fin, originales, pero y con ganas de llamar la atención y de vender ejemplares de sus libros, pero sin ningún fundamento. O sea, hace mucho tiempo, hace más de un siglo, que los italianos, con documentación de primerísima mano, eh, pues demostraron ya para que nadie dudara que Cristóbal Colón es genovés. Se conocen quién eran sus padres, dónde vivían, a qué se dedicaban, etc. Luego fue enseguida un joven navegante por el Mediterráneo, como la mayoría o como una gran parte de los genoveses de la época, por el Mediterráneo sobre todo oriental, donde tenían esas bases venecianos y genoveses que conectaban, como hemos dicho, el, las rutas del Oriente, del Extremo Oriente con Europa, vamos, Europa Occidental, y luego también hacia el Atlántico, en esa misma navegación que hemos descrito, costeando la península ibérica. En una de esas navegaciones, resumiendo mucho, pues Cristóbal Colón, digamos, llega y se queda en Lisboa, donde se casa, y tiene la suerte de que su suegro, muy cercano a la corte, y que era donatario, el rey le había concedido, según el sistema feudal, le había concedido el dominio de una de las islas Madeiras, las de Cristiano Ronaldo. Bueno, y allí, en fin, entre Lisboa y las Islas Madeiras, pues Cristóbal Colón estuvo 7 años, los 7 años portugueses de Cristóbal Colón. Y estos años fueron absolutamente la clave. Ahí fue donde Cristóbal Colón conoció a fondo el Atlántico, pero no el Atlántico frente a las costas de la península, sino ahí en medio del Atlántico, las rutas de ida, de regreso, llegó hasta Inglaterra. Bueno, e incluso es ahí donde parece que recibe señales bastante claras de que había tierra hacia el oeste, vamos a decir en línea recta, eh, no muy lejanas. Es decir, por decir solo una de esas muestras muy sencilla, los pájaros. De pronto llegan ahí a las Maíras eh, desde, desde el oeste, porque yendo hacia allá es el oeste, pero si vienen para acá es desde el este, ¿no? Bueno, pues eh, vamos, bandas de pájaros que, bueno, estos, estos pájaros no han podido cruzar un océano. El océano, ojo, según la idea del mundo que se tenía entonces, por supuesto, claro, solo existía un océano, un gran océano,
aparte del Índico, que ya era conocido por los árabes y por un gran océano entre Europa y Asia. Por eso se llamaba la mar Océana. Por eso cuando este chico, Núñez de Balboa, descubre el Pacífico en 1513, no descubre el Pacífico. Él descubre un mar al que llama la Mar del Sur, porque él todavía no sabe que eso es un océano, para nada. Él simplemente ha atravesado Panamá y al otro lado se ha encontrado con un mar que no puede ser un lago, sino que es una cosa inmensa y le llama la Mar del Sur. Bueno, pues con esta idea muy clara que tiene todo el mundo, por cierto, también de que la Tierra era redonda, eso de que la gente en el siglo XV pensaba que la Tierra era plana, es una estupidez. Todo el mundo sabía, hacía siglos, la gente más o menos culta, que la Tierra era redonda. Bueno, se sabía desde la época de los griegos perfectamente. Bueno, de manera que incluso se había calculado con bastante acierto la circunferencia de la Tierra. De manera que es ahí donde a Colón pues le surge la idea, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que él, dentro de esa idea suya de llegar a la India, pero no por la ruta de los portugueses, sino mucho más directamente, más rectamente y más rápidamente, eh, navegando derecho, desde la península, desde Lisboa, pensaba él, hacia el oeste, llegar a la India en menos tiempo, de una manera mucho más rápida, más fácil también. Pues él se encuentra con un mapa que llega a Lisboa del sabio florentino Toscanelli, que en realidad no era tan sabio, que le había pedido un personaje de allí, y él tuvo acceso a ese mapa, y en ese mapa justamente se confirma, aparentemente por un sabio reconocido, la idea que él se ha hecho. Y en ese mapa de Toscanelli, Asia está a 750 leguas de Lisboa, en línea recta. ¿Qué ocurre? Que, claro, pues esa distancia se podía recorrer con los medios de la época, y mucho más teniendo en cuenta que según los mapas, solamente había un par de mapamundis en ese momento, probablemente Colón todavía no los conocía, aparte del de Ptolomeo antiguo, pues en esos mapas, por ejemplo, de medievales, entre Europa, digamos Portugal, y Asia, en la mar Océana había entre medio un montón de islas, lo que se llaman es lo que llamamos Antillas. Las anteislas son las islas que están delante del continente asiático, ¿sí? Delante de Asia, y entre ellas sobre todo Zipango, que desde los relatos de Marco Polo, el viajero veneciano que estuvo en China, en el siglo XIII, pues así lo había descrito y se había divulgado, y la gente culta de Europa sabía eso. Y entonces los mapas se reflejaba esa. Bueno, de manera que Colón dice, bueno, pues esto está a 750 leguas, y además hay islas en medio, y pues se puede llegar. Así surgió en esos años el proyecto en la cabecita de Colón. ¿Qué pasa? Que a esa distancia estaban exactamente lo que hoy llamamos las Antillas, y detrás el continente americano. Por eso se dice que el éxito de Colón fue el éxito del error. O sea, Colón descubrió América porque estaba equivocado. Si hubiera conocido la distancia real hasta la India, desde Lisboa, desde la península ibérica, nunca se hubiera embarcado, o nadie se hubiera embarcado con él. Bueno, a pesar de que la distancia verdadera, con bastante aproximación, se conocía nada menos que desde el siglo II después de Cristo. Bien, este es el asunto. ¿Por qué los reyes católicos apostaron por él? Bueno, efectivamente, ¿no? Este es un gran tema, ¿verdad? Como tú has mencionado antes muy rápidamente, las monarquías atlánticas, y muy especialmente ahora Portugal y España, eran expansivas por sí mismas, pero desde antes. O sea, el proceso de reconquista no es más que eso.
es un impulso que viene de esos territorios, estas monarquías del siglo XI. Sobre el Atlántico, esa expansión, lógicamente, la hacen primero quienes más avanzados están, que son Portugal y España, como vimos antes, ¿eh? Por su posición y por las rutas de navegación de las que hablamos. Y desde el 1600 se incorporan a esa expansión atlántica Francia, Inglaterra y Holanda, ¿eh? Bueno, pero claro, Colón, como se sabe, pues que presenta su proyecto al rey de Portugal, es rechazado. Pero es rechazado por lo que hoy, por lo que entonces sería lo que hoy es la NASA. O sea, por la junta de gente más, por los sabios, por la gente que más sabía y que mejores medios e instrumentos tenía, que estaban en Lisboa, ¿sí? Para conocer la geografía de la Tierra, la navegación, etcétera, toda la mapografía, etcétera. Eh, y también por un motivo práctico, porque claro, el rey de Portugal decía, bueno, pero vamos a ver, si ya estamos a punto de pasar por África a la India, ya tenemos nuestra ruta, ¿para qué vamos a embarcarnos en otra cosa que, bueno? Y luego en España, cuando se vuelve entonces, Colón se viene a España por Huelva, al monasterio de la Rábida, monasterio, por cierto, de los franciscanos, y esto sí que es menos conocido, ¿verdad? Por el gran público. Monasterio de la Rábida, en la costa de Huelva, famosísimo, que estaba allí porque los franciscanos eran la orden misionera, evangelizadora por antonomasia. Además de Marco Polo, ellos fueron los que habían ido a la China y a la India desde Italia. Bueno, y entonces esos franciscanos estaban allí para formarse para la expansión atlántica, que entonces se pensaba solo en las islas del Atlántico, las Canarias, y si acaso, pues algún, y otras que se descubrieran, ¿no? Bueno, pero también por eso había allí también, entre esos franciscanos, algún sabio, como Antonio Marchena, un sabio geógrafo y astrónomo, etc. Bien, ahí llega Colón y, en fin, con la amistad y el apoyo de estos, que les contaría, ¿eh? Pues consiguió que fuera ser recibido por los reyes en Alcalá de Henares, enero del 91. Perdón, en enero ahora no, el año se me escapa ahora mismo, pero antes. Y, y de ahí, pues, bueno, surgió decir, la negativa. Los reyes pidieron a otra junta de sabios en Salamanca, y esa junta de sabios, igual que la de Portugal, le dijo, no, señor, este tío está loco. O sea, no, esto no es posible. ¿Por qué? Porque lo que he dicho antes, porque ya se sabía con bastante aproximación la distancia real entre es decir, la circunferencia de la Tierra, ¿no? Y por tanto la distancia real entre la península ibérica y la costa más occidental de Europa y la costa más oriental de Asia. De manera que, bien, esto es lo que decían los científicos de la época y además con razón. Pero la insistencia de varias personas muy cercanas a la Iglesia Católica, entre ellos el duque de Medinaceli, que acogió a Colón durante más de un año, pues terminó convenciéndolos. La gran incógnita, la gran pregunta es, ¿cómo consiguió Colón convencer no a los reyes, sino a los que pusieron la pasta y a los marinos que se embarcaron con él? Esa es la gran pregunta, la gran incógnita, que Colón se llevó a su tumba. Porque, claro, que alguien, y en este caso además era nada menos que conversos del judaísmo, o sea, como a decir judíos, pusieran la pasta, la mayor parte del dinero, y algunos de paisanos suyos genoveses en Sevilla, y sobre todo que convenciera a los Pinzón, en los grandes líderes navegantes desde la zona de donde salió la expedición, de Palos de Moer y de toda esa zona, cómo convencerles, porque estos tipos conocían muy bien la navegación por el Atlántico, hacia Canarias y tal, y no eran tontos.
y bueno, esto es, bueno, ¿cómo lo? Bueno, ¿qué les, qué imágenes, qué mapas, qué cálculos, qué le enseñó Colón a todos estos para que unos pusieran la pasta y otros, eh, sabiendo a lo que arriesgaban, pues se arriesgaran a ir con él? Esta es la gran incógnita. ¿Sabía más de lo que nos contó? Sí, casi todos estamos seguros de que él sabía mucho más de lo que nunca nos contó. De hecho, Bartolomé de las Casas, el famoso fraile dominico, defensor de los indígenas y tal, su padre fue con Colón en el segundo viaje de Colón, pues Bartolomé de las Casas, que es el único que nos ha conservado el diario del primer viaje de Colón, pues mm, dice que sí, que lo más probable es que él supiera ya eh, a dónde iba y por qué y cómo. Y ahí está toda la teoría del secreto de Colón o del navegante anónimo, la teoría de que eh, no se sabe si es leyenda o si es verdad o, si no, o qué parte de verdad hay, de uno de esos barcos que la navegación hacia África, intentando volver, no lo consigue, porque no encuentra los vientos de vuelta, y acaba en las Antillas. O sea, que llegaron antes que Colón, pero, en fin, consiguen regresar como pueden, de una malísima manera, y hay uno que llega ya prácticamente náufrago ahí a la isla de las Maderas donde está Colón, y le cuenta. ¿eh? Y incluso, pues, el que ha estudiado todo este asunto, eh, catedrático muy famoso de Sevilla, Juan Manzano, ya hace años fallecido, pues da un montón de pruebas y incluso hasta da el nombre de ese navegante anónimo, de ese informante anónimo. Bueno, ese era el secreto de Colón. Eso es lo que terminó de convencer, ese cuento, digamos, es lo que terminó de convencer a los que pusieron el dinero y sobre todo, yo digo siempre, sobre todo a los Pinzón, porque esos son los que no se montan en el barco si no les aseguras que van a llegar y que van a volver. Bueno, o sea que ese es el asunto. ¿Por qué sale de Palos? Bueno, pues porque, fijaos, esto tampoco se dice habitualmente, ¿no? Pues hay una razón muy curiosa, ¿no? Porque lo lógico es que hubiera salido de Cádiz, por ejemplo, ¿no? Pero Cádiz estaba cerrado, porque Cádiz, el puerto de Cádiz lo cerraron los reyes para que, durante 6 o 7 meses, para que pudieran salir los judíos. Es el mismo año de la expulsión de los judíos. Y se les dejó el puerto de Cádiz para que dispusieran de él para su salida durante meses, en ese mismo año 1492. Por lo tanto, no podía salir de ahí la expedición. Sanlúcar, que era el otro, Sanlúcar de Barrameda, la boca del Guadalquivir, pues resulta que no era puerto real, sino que era puerto del duque de Medina Sidonia. Entonces, pues claro, no podía ser una expedición real o con el apoyo real o en nombre del rey que saliera de un lugar que era de señorío, que era del conde, ¿no? Bueno, por eso escogieron un puerto de Palos y muy probablemente pues tuvo que influir también el hecho de la cercanía del monasterio de la Rábida, las personas que ya conocían perfectamente allí a Cristóbal Colón, la influencia de esos frailes, esas personas sobre los líderes navegantes de la zona que eran los Pinzón, etc. Y la gente de allí para conseguir tripulación y etc. De manera que esa fue un poquito la razón de que salieran de Palos. Y bueno, y de ahí salieron las dos, nada, 3 barcuchos que hoy día los podemos contemplar ahí en la ensenada que han montado allí con la reproducción exacta de las 3 naves, las 2 carabelas, la Pinta, la Niña, y la nao, un poquito mayor, la Santa María, que uno lo ve hoy y dice, pero ¿cómo ha podido estar con estos cacharros de nada? Pues cruzar el Atlántico a lo desconocido, es increíble. Pero bueno, también hoy día nos parece absolutamente increíble que el hombre llegara a la Luna con unos ordenadores que tienen la menos potencia que hoy día un teléfono móvil, ¿no? O sea que, bueno, esto es así, ¿no? Bueno, eh, bien, pues esta es un poquito eh, cómo surgió el tema y cómo y eh, por qué los reyes acabaron aceptando
a Colón, y no solo aceptando, sino que le prometieron literalmente el oro y el moro, títulos increíbles, que suenan incluso a broma, a un desconocido, a un extranjero y plebeyo. Él se hace prometer en las capitulaciones de Santa Fe, en el contrato que hace con los reyes, en Santa Fe, en Granada, un momento antes de la conquista, de que entraran en Granada los reyes, pues les, en ese contrato los reyes le dicen que si tiene éxito, pues será el almirante del océano de Castilla, el almirante, el jefe de toda la armada, el rey, el representante del rey en el mar, en el océano. Pero eso es una barbaridad, porque eso era un cargo para un miembro de la familia real. Le prometen, por supuesto, la nobleza, ¿eh? La nobleza castellana. Le prometen un dineral, etcétera, ¿no? Bueno, y por supuesto ser gobernador de las tierras que descubra, etcétera. Y virrey, gobernador y virrey. Bueno, suena un poquito a broma. Está muy bien recogido en la película, la única película que yo recomiendo, que aun con sus errores, pues creo que es la única, en fin, recomendable sobre la gesta, que es la de 1492, de Ridley Scott. Pues ahí está muy bien recogido cómo el consejero de Fernando el Católico dice, no, concédelo usted todo, ¿qué más da? Si, si tiene éxito, pues ya habrá ocasión de quitárselo. Todo o parte de lo que ahora se le concede. Y como es posible que no tenga éxito, pues todo quedará en nada y ya está. Usted prométale ahora y que se meta en la empresa y ya veremos qué pasa luego. Está muy bien, ahí está esa conversación, está muy bien recogida en esa película. Bueno, Mm. perdona que me he alargado demasiado con estas cosas. No, pero está bien también conocer esta parte de la historia porque yo creo que es mucho menos divulgada. O más bien simplificada, simplemente. Simplemente hablamos de que Colón era un genovés que contó con el apoyo de los reyes católicos y ala, se fue. Pero no hablamos de todo ese trasfondo, ¿no? Que hemos mencionado sobre cómo fue todo el proceso para conseguir que las tres naves partieran del puerto de Palos. Y es muy curioso también, de hecho, nunca me había parado a pensarlo, el hecho de por qué salieron del puerto de Palos y no de Cádiz. Y hay que ver la de cosas que pasaron en ese 1492, ¿no? ¡Qué Entre tremendo, tremendo! América, los judíos, Tremendo. la, Los judíos, la conquista del Granada. reino nazarí Oh, de Granada. claro. O sea, los reyes católicos hicieron más en un año que algunos en toda su vida. Que la mayoría. Y fíjate que bastantes, o bueno, un buen número de los que estaban ahí en el ejército que tomó Granada, luego los vemos de capitanes y de conquistadores y de soldados, vamos, tropa, porque lo de soldados es un poco fuerte para esa época, en la conquista de América. ¿Sí? Mm. O sea que todo está relacionado. Y los que están financiando la empresa son judeoconversos, o sea que eran los financieros de los reyes católicos, bueno, y de todas las monarquías europeas. Mm. Sí, y bueno, ya tal y como has mencionado anteriormente, de la expedición que descubrió América en el 1492 se componía simplemente de tres naves, tres simples barcos que cruzaron el Atlántico para hacer esta gesta. Partieron del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492 y eso, primero, o sea, bajaron, ¿no? Llegaron hasta Canarias y después de Canarias ya saltaron a América, o sea, Eso es. hacia el oeste. Entonces, por lo que yo tengo entendido, después de salir de Canarias, pasaron 36 días de navegación antes de que llegaran a tierra. Entonces, Sí, cuéntanos un poco más sobre cómo fue este viaje y qué penurias sufrieron, porque claro, me imagino yo lo que debe ser 36 días a bordo de un barco del siglo XV sin ningún tipo de posibilidad, ¿no? De abastecerte de, yo qué sé, de comida, de agua potable, lo que sea. sí. Bueno, vamos a ver. Bueno, precisamente sin las Canarias, eh, que es otro hecho providencial, vamos, entre comillas, sin las Canarias
pues muy probablemente la empresa o no hubiera salido adelante o porque no se podía utilizar la ruta portuguesa, no se podía recalar eh, la costa africana occidental del Atlántico. Sin embargo, las Canarias sí eran parte de Castilla. Entonces, sin las Canarias, igual, no, casi o seguro, la empresa pues hubiera surgido de otra manera y se hubiera retrasado probablemente mucho. Pero bueno, y ahí se provieron, o sea que toda, durante 3 siglos, o por lo menos 16, 17, ya toda la navegación en América, las flotas, etcétera, todas recalan primero en Canarias, pues se rellenan los barcos, se proveen los barcos de las dos cosas más necesarias, que eran madera y leña, lo más necesario para navegar en el océano en esa época, madera y leña. Y luego ganado, alimentos, etcétera. Pero ellos iban provistos. El viaje en realidad, bueno, hay que decir una cosa. Colón tenía una idea fija, que es lo que le lleva a las casas a decir que probablemente sabía ya a dónde iba. Porque él tenía en la cabeza fija la ruta como si fuera una autopista recta, el paralelo 28 de norte de Canarias, el paralelo de Canarias. Y bueno, entonces, fijo. Bueno, la navegación no fue especialmente penosa y además no fue especialmente larga. Lo que pasa es que a me- a me- por seguir esa ruta, más al norte de lo que debía de seguirla en realidad, pero no sabía otra más que esa, vamos, no tenía en la cabeza más que esa. eh, ¿Qué pasa? Que se metió en el centro de la zona de calma ecuatorial del Atlántico. Y amigo, ahí, porque toda la gente que iba, si lo pasaron mal no fue por la falta de provisiones, sino la incertidumbre, el rumbo a lo desconocido. Entonces imaginaos a los de la Luna que en medio del espacio se quedan parados y no saben qué sentido tomar. Claro, hubiera sido terrible. Bueno, pues sí, esto fue así. De hecho, hubo una especie de intento de motín que se resolvió porque Colón aceptó la idea de los Pinzón de cambiar de ruta hacia el norte. Y lo hizo, pero enseguida les engañó y volvió a su paralelo 28. ¡Bum! Entonces, bueno, fueron unos 40 días, que tampoco fue excesivo tiempo, y iban bien provistos. Y ese fue realmente el único paso malo, digamos, ¿no? Que tuvieron. Hmm. Eh, Llama la atención, ¿no? Porque hoy en día, pues, es eso, o sea, no, nadie se embarcaría en un barco, ¿no? De estas condiciones sin tener un plan, ¿no? Me refiero, la certidumbre, como tú decías, de decir, oye, pues voy a tardar 3 días, voy a tardar 5 días, 7 días, lo que sea, Claro, y entonces voy a llegar. Ellos se embarcaron como a la aventura y ya está. O sea, no sabían cuándo llegarían ni nada de eso, pues entonces ahora por están de eso es moda, es increíble. ahora están de moda los viajes un poco así, ¿no? Y en realidad es un poco Mm. falso, porque van con la visa y con... Pero eso de decir, no, yo me cojo un avión y luego ya veremos y vamos a lo desconocido y tal, ¿no? Mm, Pero bueno, ahora es más eso por exceso, porque sabemos muy bien todo, porque en todos lados tenemos escala donde parar, porque llevamos la visa, etcétera, ¿no? Y claro, en este caso no, en este caso efectivamente era completamente a la aventura. Y esto es un hecho propio de un poco de la época, ya digo, desde siglos antes, pero ya muy propio, más propio de esta época. La aventura, la búsqueda de la fortuna y del éxito a través del riesgo, de la aventura. Eso está en el alma de esa mentalidad expansiva de la que hablaba, que es tan propia también ya digamos, de los inicios del Renacimiento y del propio Renacimiento. Ahí surge también por eso la ciencia moderna y tantas cosas, que supone también eso, mucho riesgo, mucho atreverse a hacer cosas que nadie ha hecho hasta entonces, buscando la gloria y, por supuesto, buscando también el oro. Nada de, o sea, monjes eran los franciscanos,
Los demás no eran frailes ni monjes, ¿eh? La gente iba a lo que iba, o sea, a Mm. buscar la gloria personal, la fortuna, que se llamaba en el Renacimiento, como decía Maquiavelo, y, por supuesto el oro, las riquezas, porque fortuna sin riquezas no es fortuna. Mm. Claro, yo estaba pensando ahora en todas esas personas que se fueron a la conquista de América, simplemente por eso, por la promesa del dinero, de la gloria y demás, que se iban totalmente a la aventura. Obviamente, así es. Y la mayoría, por cierto, murieron en el intento. La mayoría, en realidad. Mm. Sí. Bueno, y tenemos que, pues eso, después de ese viaje tan aventurero, ¿no? Llegaron por fin a América, llegaron, como todos sabemos, ¿no? El 12 de octubre de 1492 es cuando avistaron tierra. Y quería preguntarte en qué punto exacto de la geografía de América Central desembarcaron por primera vez y qué es lo que pasó a partir de este momento. Porque por lo que sabemos, Colón y los hombres, ¿no? Pasaron como algo más de 3 meses en este nuevo mundo antes de regresar a la península ibérica. Así que cuéntanos un poco qué pasó en estos 3 meses, qué visitaron. Bueno, la expedición llegó precisamente por la ruta más al norte eh, de lo que hoy sabemos, gracias a ellos, que es lo recomendable, pues llegaron a las actuales Islas Bahamas, al archipiélago de las Bahamas, concretamente a una isla pequeñita que los indígenas que encontraron llamaban Guanananí y que hoy pues, que lleva el nombre que le dio Colón, San Salvador. No olvidemos que estamos en una época en realidad, de, de muchísimos siglos, ¿verdad? Donde en fin, lo que hoy llamamos ideología, es decir, la mentalidad, la cultura, pues estaba absolutamente impregnada por la religión, ¿no? Entonces, pues claro, el aparente éxito de su empresa ya desde el primer momento, pues es dar gracias a Jesucristo y por lo tanto le da el nombre a la tierra recién descubierta de San Salvador, en honor de Jesucristo. Bueno, y ahí los indígenas le indican, él ve en los indígenas señales de heridas, de cicatrices y tal, y por señas y tal logra que le digan de dónde vienen la gente que le hacen esas heridas. Le indica una dirección hacia el este y ahí se embarca y hacia va. Y entonces recorre la mitad oriental de la costa norte de Cuba, es decir, la costa norte de Cuba, pues desde el oriente, de más o menos lo que es Matanzas, donde va la gente de vacaciones, pues hacia, hacia lo que hoy es la República Dominicana, hacia lo que se va a llamar la Española o Santo Domingo. Y de ahí pasó luego pues a Santo Domingo. Todo costeando, costeando, costeando. Santo Domingo, pues en una ensenada, pues una bahía donde toman tierra, pues tienen la mala suerte de que la Santa María, la nao Santa María, porque el, el grumete o piloto segundo de guardia se durmió, pues se movió con la marea y encalló. Y entonces, pues nada, pues hubo que abandonarla y además era el barco más grande, el barco de la capitana, y entonces con los restos de la Santa María construye un pequeño fuerte con la madera de la Santa María, el fuerte Navidad, por la fecha en que ocurren estos hechos. Ahí se quedan 49, entre ellos, por cierto, lo digo en plan de broma, la mayoría de los vascos, que ya estaban un poquito peleados con el resto, se quedan allí y el resto de la tripulación embarca en las dos pequeñas carabelas y regresa. En una iba Vicente Ñañez Pinzón de jefe, en otra Colón. Bueno, y efectivamente, pues regresa en enero, eh, pero en el Atlántico Norte de regreso, esta es otra de las de, de las incógnitas que el propio Bartolomé de las Casas se queda asombrado. ¿Y cómo sabía Colón, una vez allí, que tenía que enrumbar, tenía que arrumbar
tenía que enfocar hacia el norte para coger ahí los vientos del oeste. O sea, los vientos que vienen desde, que te traen, si pones el viento a tu espalda, pues te traen desde la Florida, desde el norte de Florida, digamos, hasta Europa. ¿Cómo sabía él que tenía que subir? Bueno, alguna experiencia tenía ya de sus navegaciones atlánticas cuando estaba en Portugal y en las Madeiras y tal, pero bueno, pero eso está mucho más cerca de Europa. Bueno, pues el caso es que efectivamente, pero ahí se separan las dos naves, y la primera que llega es la de Pinzón, y llega a Bayona de Vigo, por lo mismo, por la ruta que habían seguido, y pues los vientos le dejan a la, porque están totalmente a merced del viento, pues le deja esta nave en Bayona de Vigo, o sea, en Galicia. Y Colón, bueno, y de ahí, por cierto, Pinzón le escribe y le da la primera noticia a los reyes del descubrimiento. Y Colón, ¿a dónde llega? A Lisboa. O sea, primero llega a las Azores, que ya conocía, claro, y de Azores a Lisboa, ruta que ya conocía perfectamente. Y en Lisboa se regodeó con el rey, diciendo, pues mira, he tenido éxito, lo he conseguido. El rey de Portugal inmediatamente puso, en fin, dio órdenes de que se movieran, en fin, sus espías y sus representantes ante la corte española para decir, donde ha llegado Colón es en nuestra tierra, etcétera, la ruta que ha seguido es la nuestra, etcétera. Bueno, Colón desde Lisboa, donde pasó un par de meses y pico, pues bajó a donde tenía que bajar, que era el puerto de Palos, tenía que regresar al puerto del que había salido, obligatoriamente, y ya desde ahí, su viaje glorioso por tierra, con los indios que traía, los papagayos, una especie bueno, del viaje de una caravana de circo, ¿no? Una cosa increíble. Hasta Barcelona, que es donde estaban los reyes. Los reyes católicos, como sabes, no tenían una corte fija, sino ambulante. Que fue una parte importante, una de las tácticas importantes para el dominio, digamos, y su presencia en todos los reinos unidos de Castilla y Aragón, ¿verdad? Bueno, pues allí lo reciben los reyes y fue el momento de mayor gloria en toda su vida de Colón. Allí fue agasajado, fue reconocido, le confirmaron todos los privilegios que le habían prometido, las capitulaciones de Santa Fe. Ese fue el momento de mayor gloria. E inmediatamente los reyes hicieron dos cosas. Primero, encargar a uno, que luego va a ser importantísimo para Fonseca, que era clérigo, encargarle la organización de la segunda expedición, para ir inmediatamente otra vez para allá y ir ya a tomar posesión y poblar el territorio, y explotarlo, claro, en la medida de lo posible. Y segundo, bueno, y para seguir navegando a ver si se encontraba efectivamente la India, ¿verdad? Y la segunda decisión es que, bueno, salió un correo rapidísimo hacia Roma para pedirle al Papa, que era primo de Fernando el Católico, el tristemente famoso Papa Borja, pues la aprobación del pontífice de esa ruta y de ese descubrimiento para que se diera en exclusiva a Castilla, como le había dado la ruta de África a los portugueses. Bueno, esto fue un poco el principio y el final del viaje. El asombro que le produjo a Colón y a todos el encuentro con una gente desconocida, en su físico, en su forma de vivir, en todo, eran los indígenas caribes, taínos en concreto, ahí en las Bahamas. El clima, la exuberancia de la vegetación, imagínate que viene de una Castilla seca, de Extremadura, árida y tal. Aunque también, claro, probaron los mosquitos y todo, bueno, las serpientes y todo. Bueno. Esa imagen la grabó, la describió inmediatamente en su primera carta a los reyes, que envió desde las Azores, Colón, sobre el descubrimiento. Y esa imagen que describe a ese indígena es la que quedó dibujada
en la primera edición de esa carta, que se hace prontísimo, en septiembre del 93. Cuando está saliendo Colón en la segunda expedición, está publicándose en Amberes esa carta de Colón, esa primerísima carta de Colón dando noticia del descubrimiento. Y el editor incluye un dibujo donde se refleja la imagen del indígena que ha descrito Colón. Y esa imagen es la imagen del buen salvaje, del hombre natural, como el que estaba en el paraíso, sin pecado original, sin lo tuyo y lo mío, sin leyes, porque hay un orden natural. Esa es la imagen del buen salvaje que se imprime desde el primer momento eh, para todas las gentes cultas de Europa occidental, los humanistas. Y bueno, entonces eso realmente pues causó una impresión muy grande. Además, el cronista humanista italiano, está de los Reyes Católicos y está en Barcelona, en fin, y otros, pues dan a conocer inmediatamente también a los mayores difusores de cultura en ese momento, que eran sus paisanos en Italia, en Florencia y en Pisa, pues dan a conocer ese descubrimiento enseguida y esa misma imagen que les ha transmitido Colón del Nuevo Mundo, vamos, de las nuevas tierras descubiertas, porque todavía no se sabía siquiera que era un nuevo mundo. Mm. Y de hecho, por lo que tengo entendido, Cristóbal Colón, ¿no? Moriría sin darse cuenta realmente de lo que había descubierto, ¿no? Él seguía Bueno, pensando que estaba para Asia. bueno, eso es lo que él quiso siempre mantener hasta el final de su vida, incluso en su testamento, fechado un poco antes de su muerte en Valladolid, en 1506, eh, pero ya desde el segundo viaje, por lo menos, los que le acompañaban sabían que eso no era Asia. Estaba como muy claro. Mm. Pero Colón incluso, bueno, en su empeño, por ejemplo, porque se le reconociera que eso era Asia, le hizo dibujar el famosísimo mapa de Juan de la Cosa, el primer mapa mundi moderno mundial, donde aparece América, la hizo dibujar como si fuera Asia, según el mapa que él ya tenía en la cabeza, ese antiguo del que hemos hablado. Y por ejemplo, a Cuba, en ese mapa, le obligó a Juan de la Casa a pegarlo a Asia, como si fuera Florida, exactamente hoy. Pero para él no era Florida, porque además Florida todavía no se había descubierto, sino que era, pues, por ejemplo, lo que hoy llamamos Indochina. O quizás Corea, no sabemos, una de las dos penínsulas, la del norte o la del sur. Pero bueno, eso es lo que él, porque él quería mantener a toda. Pero para esa fecha, 1500, que es cuando Juan de la Cosa dibuja ese mapa, él todavía, como él está pagando el mapa, y es el que ha llevado consigo a Juan de la Cosa, pues, pues todavía él se empeña en querer demostrar que él ha llegado a Asia. Pero ya incluso para esa fecha, insisto, eh, los que le acompañaban, y entre ellos Juan de la Cosa, sabían perfectamente que eso no era Asia, no podía ser. Mm. Bueno, entonces, bien, pero claro, de hecho, claro, el propósito siguiente de los reyes, sobre todo desde el regreso de Colón del segundo gran viaje, el regreso salió en 1493 y no regresó hasta 1497, y un recorrido por las Antillas, pues eh, eh, al, 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 regreso los reyes enseguida empiezan a montar nuevos viajes hacia el oeste, que son los que van a acabar, viajes menores, viajes de un barco, de dos, que son, salen de Sevilla, que son los que van a terminar descubriendo ya del todo el perfil de
por lo menos de Centroamérica y de lo que hoy es Colombia y Venezuela, y donde ya se confirma del todo. De todas maneras, Colón, mm, no en el segundo, sino en el tercer viaje, que también siguió esa ruta y alcanzó la boca del Orinoco, en Venezuela, pues ahí, cuando estaba en la boca del Orinoco, además de que le pareció, decía que aquí tenía que estar, aquí tuvo que estar el paraíso, él él se engañó un poco a sí mismo, se contradijo, porque reconoció que detrás de esa boca, de ese río, tenía que haber un continente. ¿Por qué? Porque el agua dulce y la boca del Orinoco era tan bestial y el agua dulce entra kilómetros en el mar, como pasa con el Amazonas también, ¿no? Claro, esa cantidad de agua dulce y esa fuerza no la soporta una isla. Tiene que haber detrás un continente que recoja toda esa agua. Y él, que sabe, que con mucha experiencia, muy intuitivo, muy inteligente, lo advierte, y lo expresa así. Claro, ahí se estaba él contradiciendo. En todo caso, dice, o quizás he llegado a una parte de Asia que no conocía, ¿no? Que no conocíamos. Pero, en fin, de todas maneras, insisto, ya para esa época, los que la hayan acompañado y estos otros que navegan hacia allá con permiso de los reyes, pues saben perfectamente que eso no es así. O sea, ya se está ante un nuevo mundo. Y eso lo confirma ya casi del todo los viajes, entre otros, de Américo Vespucio, que llegan hasta, costeando América, pues llegan hasta el sur de Brasil. Claro, entonces ya los primeros mapas que salen de América ya por 1502-3, tras los viajes y las noticias que da Américo Vespucio, pues ya dibujan el perfil de un nuevo continente, claramente. ¿Por qué? Porque además los portugueses han llegado a la India e incluso algunos buques han dado el salto y han llegado hasta Malasia, hasta lo que de Indochina y Malasia. Entonces, claro, amigo, ya se sabe por el otro lado dónde está la India y China. ¿eh? Claro, todo lo que viene desde la navegación de los castellanos, por las Antillas y por Panamá y por Colombia y tal, no casa nada con eso, ni las distancias, ni nada, nada, ¿no? Con lo cual, pues claro, para 1502-30, por eso a esa nueva tierra se le llama América, porque las noticias que llegan a quien estaba haciendo en ese momento el nuevo Atlas, el nuevo Mapamundi, concretamente en el condado de Lorena, en Francia, en la corte del conde de Lorena, la corte humanista, tenía sabios, geógrafos, cartógrafos, pintores, también, pues estaban haciendo ahí el nuevo Atlas del mundo. Y ahí le llegan de pronto, cuando estaban a punto de imprimir el Atlas, la imprenta ya hacía 50 años, ¿no?, que estaba funcionando, le llega la noticia de los viajes y descubrimientos de Américo Vespucio. Y este es el que planta en un anexo, en un apéndice a ese atlas, un nuevo mapamundi con un perfil de América. Y llama Nuevo Mundo o Mundo Recién Descubierto. Y él dice que debe llamarse América en honor del que lo ha descubierto. O sea que este tipo, o estos tipos allí en el Ducado de Lorena, pues, he dicho antes condado, no, el Ducado de Lorena, no tenían noticia de Colón. Lo que les llega es 1504 o 5, ya un poco tarde, ¿verdad? Les llega la noticia de Américo Vespucio. O quizás conocían lo de Colón, pero estaban todavía en la idea de que Colón estaba como hacia Asia. En fin, en esa confusión, el caso es que queda impresa ya esa imagen, ese nuevo mapamundi, en ese atlas que sale de Lorena, pintada por un alemán, Martin Waldseemüller, pues aparece el perfil
de una buena parte de América, el perfil atlántico, oriental de América, y, le dice, y dice que debe llamarse América. Y así hasta hoy. Bueno, hoy la gente le llama América a los Estados Unidos, ¿no? Porque los Estados Unidos se han apropiado del nombre del continente, pero no es así. Muy bien. Mm. Bueno, otra vez me he alargado. ¿Eh? Ningún problema. Yo creo que nuestros oyentes están disfrutando de lo lindo, aprendiendo pues con detalle cómo fue este hecho, que al fin y al cabo es uno de los más importantes de la historia universal, o por lo menos uno de los que más consecuencias tuvo para la historia universal durante siglos. Y bueno, Hasta hoy, sin duda. exacto, hasta hoy. Y de hecho, es hoy de lo que vamos a hablar ahora para terminar el programa. Y es que a medida que ibas contando, me llamaba mucho la atención que el hecho de que Bartolomé de las Casas, ¿no? Que fue el único que llevó ese diario, ¿no? De Colón, después fue uno de los grandes causantes de la leyenda negra hispánica, ¿no? En todo lo que tiene que ver con América por su libro, ¿no? De la destrucción de las Indias. Entonces quería hablar un poco sobre esto, sobre la leyenda negra hispánica referente a América, a la conquista de América, el descubrimiento de América, etcétera. Porque, claro, ahora que estamos en estas fechas, pues en las redes sociales pues se viraliza todo este tipo de mensajes de gente que no ha tocado un libro de historia en su vida, pero que se permite hacerte todo tipo de afirmaciones sobre las barbaridades, atrocidades y genocidios diversos que han cometido los españoles y todas esas tonterías. Entonces, Sí, ¿qué opinas tú al respecto? sí. Bueno, vamos a ver. Centrándonos en este tema, efectivamente muy de actualidad, sobre todo estos años pasados inmediatos. Empezaría diciendo que siempre ha habido y habrá, y seguirá habiendo, intereses poderosos que utilizan a su antojo la historia para obtener ventajas políticas y económicas. De hecho, una gran parte de la documentación que manejamos los historiadores, desde la antigüedad, desde que existe la escritura, es lo que hoy llamamos propaganda política. O sea, esto desde el primer momento de la escritura y hasta hoy. Ahora, todas esas movidas en contra del descubrimiento, de la colonización española en América, pues yo estoy convencido que tienen mucho que ver con los intereses de largo alcance del gran capitalismo, especialmente los Estados Unidos, obligado a los Estados Unidos, que necesita borrar la herencia cultural hispana o ibérica del continente para terminar de dominar ese espacio. Otra cosa es que la izquierda populista, como la de López Obrador en México, y sobre todo su mujer, que sí es una mujer que sabe, le haga el juego. Y yo pienso que conscientemente. O sea que incluso está financiada toda esa movida por ese gran capitalismo. De hecho, estoy absolutamente convencido, como conocedor también de la historia contemporánea y reciente de América Latina. Pero otra cosa es lo de la leyenda negra. Acaba de publicar un libro el gran historiador hispanista inglés Henry Kamen, que se llama Defendiendo España. Y en ese libro lo que viene a decir es que la leyenda negra es un invento de los españoles. O sea, esa leyenda de un sentimiento, de un supuesto sentimiento contra España en Europa, él afirma que eso no existió, que es un invento de algunos españoles, por cierto, no historiadores, bueno, pues por la necesidad de crear un enemigo, para afianzar como el nacionalismo español en una época de crisis como era el final del siglo XIX y principios del siglo XX. Bueno, yo creo que, en fin, yo creo que acierta, aunque exagera, porque efectivamente hubo una época, sobre todo la larga guerra
de los Países Bajos. Para los holandeses le llaman la guerra de los 80 años, 1568-1648. La guerra de la independencia de Holanda y todo eso. Bueno, pues en donde sobre todo más que los holandeses, los protestantes franceses, los llamados hugonotes, calvinistas, bueno, que fueron los verdaderos enemigos de Felipe II y de la monarquía hispánica durante todo ese tiempo. Y desde estos grupos, estas gentes, sí que efectivamente hubo una activísima propaganda política en la que usaron efectivamente, porque ellos son los editores, repetidas veces, de la obra de las casas, este paisano mío sevillano, dominico, que era más político que fraile, y que efectivamente pues yo creo que describió en Una noche de ola de calor en Sevilla, ¿no? Es decir, porque exagera hasta la saciedad y todo es negativo y todo es terrible, y bueno, en su famosa obra de la brevísima relación de la destrucción de las Indias, donde pone a caldo a todos los españoles y todo lo que hizo, etcétera, etcétera. Salvo a Colón, que siempre salva como un santo y como un bueno. Bien, pero además utilizan otras 2 o 3 obras muy famosas publicadas en la época, por ejemplo, la que escribió un español, un funcionario de la Inquisición, pues cabreado porque lo expulsaron por corrupto, y se va pues eso, hasta Holanda, y allí escribe una historia de la Inquisición, la primera que se escribe española, donde, bueno, de donde salen todas las... y justamente Henry Kamen, pues todo lo que se dice de la Inquisición, ¿no? Que solo se habla de las torturas y la gente, pues, normalmente no sabe más que eso, que es saber nada de la Inquisición. Por ejemplo, no saben que la Inquisición española es una, que cada monarquía y cada principado en Alemania tenía su Inquisición. Y aquí era, sin embargo, un tribunal y cada proceso era un proceso larguísimo y tal. Por eso se conoce también, porque hay una barbaridad de documentación judicial de los procesos de la Inquisición. Pero la Inquisición de Isabel I en Inglaterra, la Inquisición de los alemanes, la Inquisición en Francia, etc., no eran tribunales de justicia como el español. Y entonces, pues, eran juicios sumarios, ejecuciones sumarias, etc. Bueno, y sin embargo produjeron muchos más muertos que la Inquisición española. De manera que, bueno, pues Henry Kamen fue uno de los primeros, si no el primero, que hizo un gran estudio objetivo de la Inquisición española. Y es buenísimo, porque ahí te enteras de verdad, en comparación también con el resto de los países de la época, pues cuál fue realmente la dimensión y la actuación y el sentido de ese tribunal, que por cierto es detestable, por supuesto, pero que hay que colocar en su sitio. Bien. De manera que estoy de acuerdo con Kamen en el fondo de su argumento y, bueno, y sobre todo para compensar pues alguna otra obra que ha tenido tanto éxito, que yo creo que se puede mencionar, porque bueno, que es la famosa de Elvira Roca, de Imperiofobia. Bueno, hay que recordar una vez más que Elvira Roca no es historiadora, y que, bueno, y que demuestra que no es historiadora en esa obra tan famosa y que le ha producido tanto beneficio, ¿verdad? Como lo ha demostrado y lo demuestra en otras intervenciones, en la televisión, en conferencias, etc. Bueno, pues esto es así, o sea que, bien. Y esto a propósito de lo que hablábamos al principio de la conveniencia, por supuesto, de la divulgación histórica, de acuerdo, pero hay que saber un poquito pues cuáles pueden ser los efectos de esa divulgación. Yo recomiendo, para terminar, si quieres, pues sobre lo que hemos hablado de Colón, etcétera, pues hay un autor muy claro que escribe de maravilla,
sintetiza de maravilla, que fallecido hace muy poco, que es el gran catedrático de historia moderna en la Universidad de Sevilla, José Luis Comellas. Tiene, yo creo que no solo dos obritas suyas, tiene muchas, pero dos obritas suyas. La que dedica a los viajes de Colón, que se llama justamente así, El éxito del error. El éxito del error. Lo estoy recomendando precisamente porque, bueno, ya está fallecido y el éxito del error. Y también su obrita, fantástica, y breve y clarísima, sobre el viaje de Magallanes Elcano, que si quieres otro día, pues encantado hablamos sobre eso, que se llama La primera vuelta al mundo. Son dos obritas sencillas, breves, clarísimas, bueno, y que es un gusto leer porque ya digo, escribe de maravilla. Bueno, pues me he pasado del todo con el tiempo que he sugerido, pero en fin, espero haber en fin, ayudado a que la gente tenga un conocimiento un poquito más serio de toda esta gran gesta, ¿eh? Que efectivamente pues, fue el inicio de la globalización, el inicio absoluto de la globalización. Mm. Sí, yo creo que, bueno, para excusarte, te diré bueno, que era muy difícil de poder resumir un proceso histórico tan complejo y tan lleno de aristas en tan poco tiempo. Así que yo creo que nuestros oyentes te perdonarán por todo lo que hayas podido extenderte. Muy bien, Oscar. Y bueno, a propósito de lo que comentabas en esta pregunta, quería responder y decir que sí, que yo creo que todo el mundo que se dedique a la divulgación histórica tiene un compromiso moral, incluso diría, de hacer divulgación histórica con rigor, alejado de todo tipo de tópicos, de bulos y sin caer, por supuesto, ni en leyenda negra ni en leyenda rosa, que Efectivamente. es tan deleznable una como la otra. Y por eso hay que saber divulgar y acercarse bien a las fuentes, tanto primarias como secundarias, porque lo mismo, lo mismo puedes decir solo maravillas y cosas buenas del glorioso imperio español, que lo mismo puedes decir todo tipo de atrocidades, barbaridades y demás crímenes cometidos por esos genocidas. Entonces yo creo que no hay que caer ni en un extremo ni en el otro, igual que en la antigüedad, ¿no? Yo que estoy más especializado en la historia antigua, pues sabes, ¿no? Que no te puedes creer a las fuentes primarias al pie de la letra, ¿sabes? Que no te puedes leer a Suetonio como si fuera la Biblia. Claro. Entonces, pues es muy importante hacer este tipo de programas para eso, para descubrir la realidad y darnos cuenta de que no podemos caer en ninguno de los dos extremos. No, yo desde luego que pienso que estáis haciendo una labor fabulosa y ojalá que continuéis y que vaya a más y a más, porque efectivamente solo de esta manera, y especialmente hoy a través de estos sistemas y de las redes sociales, es que, en fin, que se puede llegar a muchísimo más público de un modo mucho más acertado y poco a poco, pues sí, en fin, en fin, también gracias a los que accedan a estos programas de podcast, eh, porque bueno, su paciencia y su interés, pues va a redundar efectivamente en que la divulgación histórica rigurosa, con rigor, como tú bien dices, pues llegue a mucha más gente y a muchos más ámbitos, y se supere pues esos grandes espacios de ignorancia que llevan luego pues eso, a los extremos, al fanatismo y a la estupidez, en definitiva. Mm. Sí, que después o sea, yo me estaba mordiendo la lengua, pero es que tengo que decirlo, porque mucho hablar del supuesto genocidio español en América, pero nadie habla del verdadero genocidio americano, que es el de los estadounidenses en la conquista del salvaje oeste. Bueno, ¿Eh? eso. Yo tenía que No, y decirlo. antes del salvaje oeste, ellos acabaron con los indígenas prácticamente, Mm, en el primer siglo y medio, acabaron con los indios de Norteamérica, prácticamente. mm.
Claro. Y de eso nadie habla. No, bueno, ellos sí, los norteamericanos ahora ya sí hablan y hay mucho escrito, porque Estados Unidos tiene una ventaja muy grande, y es que allí se dice A y se dice B, se dice blanco y se dice negro. Ahí ¿eh? Se habla y se escribe con mucho y con mucha libertad, y, y cabe todo. Y bueno, eso, pues, en fin, ellos están mucho más acostumbrados, es su mentalidad, y eso tiene sus beneficios. Otra cosa es la utilización que hacen determinados poderes, como digo, para orientar la opinión pública, porque, por Mm, ejemplo, esa imagen de gente derribando estatuas de Colón, de Junípero Serra en California, etcétera, etcétera, pues enséñame la imagen entera. ¿Cuánta gente hay ahí? Que son 40 personas, 40 descerebrados, movidos por uno al que le han pagado, eh, y les ha calentado la cabeza y se han ido, pero hay 40 personas. Es decir, que no. Yo he visto imágenes de esas de más amplio espectro en Los Ángeles, y, y ves que la gente está a 10 o 15 metros, caminando para un lado y para otro sin hacer ni caso. O sea, ¿eh? Pero la imagen que te ponen en las redes sociales y en la televisión y tal, es como si hubiera ahí una manifestación de miles de personas, ¿eh? Eh, tremendamente enfadadas porque Junípero Serra pues llegó allí y, en fin, introdujo la cultura occidental en California, ¿no? En San mm, Francisco, en concreto. mm. Y bueno, dicho todo esto, lamento tener que decir que, bueno, hemos llegado al final de esta entrevista. Y bueno, yo llegados a este punto, solo quería agradecerte infinitamente a ti, Juan, por habernos hecho un hueco en tu agenda para hablar sobre este tema tan trascendental y mal conocido por el público general, en una fecha tan especial, ¿no? Para toda la humanidad, como es esta del 12 de octubre. Muy bien, gracias a ti, Oscar, por haberme dado esa oportunidad y sobre todo por esta labor vuestra o tuya, que me parece de primerísima importancia bueno, y muy, muy, muy de agradecer. Cuando queráis, cuando quieras, volvemos a estar. Ahora sí, ha llegado el final del programa 58 de Historia. Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro, hacerle alguna pregunta directa a Juan o recomendarme algún libro que deba leer, no dudes en dejarme un comentario. Dicho todo esto, no me queda más que invitarte a darle a me gusta, a puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast o Spotify, a suscribirte al programa y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible. Nos vemos en el próximo programa de Historia. ¡Hasta luego!